Porque dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo, hablando de Cristo Jesús, tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en Jesucristo, dice, oiga bien, la ira de Dios está sobre él. De manera, amigo, que aquel que rechaza el evangelio, aquel que rechaza la palabra, no le queda otra que la ira de Dios, los juicios de Dios que caigan sobre él. Bendito sea el Señor. En los últimos tiempos, como la palabra de Dios enseña, bendito Dios, que todo lo que se está viviendo son cosas que el Señor dejó escritas en su palabra. Dice la palabra de Dios que habrían rumores de guerras y habrían guerras. Y lo estamos viendo como el mundo cada vez va de mal en peor. Cada vez se ven más guerras, cada vez se ven más conflictos armados, nación contra nación, reino contra reino. Y todo eso el Señor lo dejó escrito en su palabra para que el hombre viviera con dirección y no confundido, sino que supiera, bendito sea el Señor, cuáles son los tiempos que se están viviendo. Bendito el Señor, para que el hombre busque de Dios y no tenga excusa si Cristo viene y se queda y se pierde para siempre. O no tiene excusa si el hombre muere sin Dios y se va a una eternidad a la condenación. Porque Dios, amigo, habla, dice en su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Pero también Él dice en su palabra, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Bendito el Señor. En esta hermosa mañana, una vez más Dios nos está hablando y le habla al hombre para que se arrepienta, para que se vuelva a Dios de su mal camino. Bendito el Señor. Le voy a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, versículo 13 en adelante. Oiga, amigo, lo que dice la poderosa palabra de Dios. Dice así: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, bendito el Señor, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad. Versículo 14, dice la palabra de Dios: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyese la prenda y devolviese lo que hubiese robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Y no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Bendito el Señor. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se aparta de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Cuando el impío se aparte de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Bendito sea el Señor. Mira, amigo, aquí dice la palabra de Dios un mensaje claro. Cuando la palabra de Dios se refiere a las personas justas, no se está refiriendo, bendito Dios, a una persona que no se equivoca. Está refiriéndose a las personas que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Porque dice la palabra que no hay justo ni siquiera uno. Sin embargo, también dice que a través de la fe en Cristo el hombre es justificado. Es decir, que sus pecados son borrados, sus transgresiones, solamente por creer en Jesucristo y por obedecerle y servirle. Bendito sea el Señor. No hay una manera o otra manera que el hombre pueda ser justificado de sus pecados. Dice la palabra: justificado por la fe, tenemos paz para con Dios, el perdón de nuestros pecados. Y cuando la Biblia se refiere al impío,
La Biblia se está refiriendo a las personas que viven de una manera pecadora, apartados de Dios, no interesándoles lo que dice la palabra de Dios, no interesados en agradar a Dios, sino en agradarse a sí mismo, cometiendo pecados y viviendo en los placeres de este mundo. O sea que la palabra impío es una palabra fuerte, pero amigo, está en la Biblia, y como está en la Biblia, nosotros tenemos que predicarla y decir lo que dice la palabra de Dios, porque dice su palabra que el que quitare a esta palabra será quitada su parte del libro de la vida y del reino de Dios. Y el que añadiere a la palabra, se le añadirán las 10 plagas que habla la palabra de Dios. Así que, amigo, en esta mañana he venido de parte de Dios a traerte este mensaje de la palabra de Dios, donde Dios claramente dice que el impío que vive en su impiedad, apartado, alejado de Dios, está caminando por un camino de muerte, y lo que le espera es la condenación. Sin embargo, la palabra de Dios también dice que si el impío deja su camino de impiedad, que si el impío, si el inconverso, el pecador deja de cometer los pecados que está cometiendo y se convierte y se vuelve al camino de la vida, al camino de la justicia que se llama Cristo Jesús, el impío puede vivir, y dice la palabra de Dios que sus pecados que haya cometido no le serán recordados, porque le serán perdonados por cuanto ha hecho justicia. Bendito el Señor. Y dice también del justo, que si el justo, el que vive piadosamente, se aparta de la palabra de Dios, también corre el peligro de ser condenado por vivir en impiedad. Cuando la palabra de Dios habla de pecado, amigo, la palabra pecado o el concepto de lo que significa pecado es transgresión a la ley de Dios, transgresión y rebeldía a la voluntad de Dios. Todo aquel que no vive conforme a la voluntad de Dios es un pecador, lo dice la Biblia. Y vemos que desde el principio, cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Dios le puso restricciones, Dios le puso mandamientos y Dios le puso condiciones para que ellos pudieran vivir en la bendición de Dios, para que ellos pudieran vivir en una comunión con Dios. Y es que, amigo, la palabra de Dios le pone condiciones al hombre. El hombre, para que pueda ser bendecido por Dios, tiene que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dice que Dios le dijo: de todo árbol del huerto podás comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comas de ese árbol, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Bendito el Señor. Y como el hombre transgredió la voluntad de Dios, a eso se le llama pecado, a ir más allá o quebrantar la voluntad de Dios. Pero, amigo, el quebrantar la ley siempre trae consecuencias. Si usted en este mundo quebranta la ley y comete delitos, posiblemente termine en una cárcel con una condena de años de prisión. Así es en la palabra de Dios. Cuando el hombre vive de una manera desordenada, pecando, robando, adulterando, fornicando, tomando, viviendo una vida desordenada, siempre le va a traer consecuencias a su vida, tanto en esta vida como en la vida venidera, la condenación eterna. Cuando el hombre vive, aleluya, desordenadamente, viviendo en el vicio, en el pecado, el hombre va a perder las bendiciones que Dios le ha dado y le ha otorgado al ser humano en esta tierra. Una de las primeras cosas que el hombre pierde cuando vive de una manera desordenada, de espaldas a Dios, es su familia. Cuando el hombre anda en pecado, anda en el alcohol, en la droga, en cualquier vicio, en cualquier condición que sea pecaminosa, empieza por perder su familia. Hay hombres que ni su mujer los quiere, los ha abandonado porque se han vuelto, aleluya, al vicio, al alcohol. Pero ¿sabe qué? Eso no es lo peor. Lo peor es que un hombre llegue a morir en pecado. Todo aquel, dice la Biblia, que muere en el pecado, muere, aleluya, en condenación.
Por eso es que Cristo, amigo, envía la palabra, porque Él no quiere que el hombre se pierda. Dice la palabra de Dios que Él no quiere la muerte del impío. Él lo que busca es que el impío se arrepienta, que el pecador se arrepienta y se vuelva a Dios, se entregue a Cristo y cambie su manera de vivir. Y ahora ya no viva para el pecado, sino que empiece a vivir para Dios, conforme lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Y dice la palabra del Señor que el hombre no tomó en cuenta la voluntad de Dios. Y el hombre y la mujer comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y desde ese momento el hombre y la mujer murieron espiritualmente. Sus ojos fueron abiertos y ahora de repente empezaron a sentir vergüenza, de repente empezaron a sentir que estaban desnudos. ¿Sabe por qué, amigo? Porque el pecado trae vergüenza, el pecado le roba la dignidad al ser humano, el pecado le quita, aleluya, la dignidad al hombre, a la mujer. Por eso es que usted ve, aleluya, cuando una persona está atada por el vicio, no le importa pedir, no le importa andar desnudo, desnuda, no le importa nada, le roba a los padres, le roba a la madre, no importa. ¿Sabe por qué? Porque el hombre pierde la dignidad, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, dice la palabra que vino solamente para matar, hurtar y destruir, pero dice también la palabra que Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el mensaje del Evangelio, amigo. Es un mensaje de buena noticia para aquellos que la reciben, para aquellos que quieren cambiar su vida, para aquellos que quieren ya dejar de vivir en la vida que están viviendo, porque vivir en pecado, amigo, es triste. El hombre vive como el payaso, ríe por fuera, pero por dentro está llorando, por dentro está triste. Gloria a Dios. Por dentro no tiene paz, por dentro está angustiado, preocupado, con temor, con zozobra, porque dice la palabra que no hay paz para el impío. Bendito Dios, no hay paz para el que hace la maldad. Por eso es que usted ve las personas que se dedican al crimen, a matar, al sicariato, al bendito Dios, a las pandillas, al narcotráfico. Son personas que aparentemente la gente ve como que pudieran traer dinero, como que pudieran traer cosas lujosas, pero ellos viven sin paz, andan con miedo que en cualquier momento los va a agarrar la autoridad o en cualquier momento los van a matar. ¿Sabe por qué? Porque él dice la palabra claramente que no hay paz para el impío. Bendito sea el Señor. El que vive en impiedad no tiene paz. El que vive en impiedad vive una vida miserable. Vive pensando que le van a llegar a matar. La persona cuando usa droga le empieza a dar miedo. Le empieza de repente a pensar que aún sus propios amigos le quieren hacer algo. Y por eso se dan crímenes. Bendito sea el Señor. Pero amigo, el que tiene a Cristo tiene paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque la paz de Dios, amigo, es sin condiciones. Lo único que Dios quiere que el hombre haga es que se arrepienta y crea en Jesucristo y lo reciba como Señor y Salvador. Bendito sea Dios. En el mundo el hombre experimenta una tranquilidad pasajera, pero no paz. Tranquilidad cuando tiene dinero en su bolsillo. Tranquilidad cuando está con la botella de cerveza o de alcohol o con el toque de marihuana. Pero pasando el efecto de la droga o del alcohol, el hombre vuelve a su realidad. El hombre se siente miserable, despreciado, solo. ¿Sabe por qué? Porque los placeres de este mundo, los deleites de esta vida, jamás podrán traerle paz al hombre ni alegría. El único que trae paz, el único que trae alegría a la vida del hombre se llama Jesucristo. Él lo dijo: bendito sea el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Bendito sea el nombre del Señor. Esas son las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio, amigo, no solamente le muestra al hombre su pecado, su vida como está viviendo y las consecuencias de vivir sin Dios.
También el Evangelio le trae buenas noticias al hombre, que si el hombre se arrepiente, el hombre puede cambiar de vida, que si el hombre se arrepiente, el hombre puede ser salvo por medio de Jesucristo, que si el ser humano abandona su camino de pecado, Dios es fiel y justo en perdonarle. Dios es misericordioso, porque dice la palabra de Dios que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Bendito sea el Señor. Tan grande, amigo, es la misericordia de Dios, que aun cuando el hombre vive fuera de Dios, pecando, matando, adulterando, robando, hablando palabras deshonestas, hablando maldades, visitando brujos, arrodillándose delante de estatuas, adorando imágenes, cometiendo todo tipo de pecado, Dios sigue teniendo misericordia y sigue siendo paciente con el hombre para que se arrepienta. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que Él no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigo, esa es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios no es para que el hombre y la mujer vivan depravadamente, no es para que vivan en pecado de espaldas a Dios. La paciencia de Dios es dándole tiempo al hombre para que se arrepienta, para que se humille, para que reconozca que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios que le ama y que le quiere salvar y que le quiere perdonar en esta mañana. Bendito sea el Señor. Ese es el Dios de misericordia. Pero así como es Dios de misericordia, estimado amigo, es un Dios que tiene ira también. Es un Dios que está airado con el pecado. Dice la palabra que Dios está airado con los pecadores. Bendito sea el Señor. Que la ira de Dios está pronta a caer contra los que son desobedientes, contra los que no, aleluya, aceptan al Señor, contra aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo. Porque dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo, hablando de Cristo Jesús, tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en Jesucristo, dice, oiga bien, la ira de Dios está sobre él. De manera, amigo, que aquel que rechaza el Evangelio, aquel que rechaza la palabra, no le queda otra que la ira de Dios, los juicios de Dios que caigan sobre él. Bendito sea el Señor. Porque dice la palabra que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la desobediencia de los hombres, contra la injusticia de los hombres que con impiedad detienen la verdad. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que Dios va a traer juicio sobre los pecadores, sobre los seres humanos que rechacen el mensaje del Evangelio, que rechacen la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, amigo, hoy es día de misericordia, hoy es día de salvación, porque Dios todavía te da la oportunidad de que escuches la palabra de Dios. Tal vez usted nunca ha ido a una iglesia, tal vez usted nunca se ha parado en un centro, bendito Dios, donde se predique el Evangelio, pero Dios en su misericordia le trae la iglesia a la calle, le trae el Evangelio para que usted entienda cuánto Dios le ama y cuánto Dios le da oportunidades para que usted se pueda arrepentir, para que usted pueda buscar a Dios, para que usted pueda, aleluya, ser salvo a través de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Si el impío, dice, abandona su camino de impiedad y se vuelve a la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Todos los pecados que hubiese cometido hasta ese día no le serán recordados. No le serán recordados. Mire qué amoroso, amigo, y misericordioso es Dios, que no importa cómo haya vivido el hombre, cómo haya estado, en lo que se haya metido, lo que haya hecho, si el hombre se arrepiente, Dios lo perdona. Si el hombre se arrepiente, si la mujer que ha estado en la prostitución, si la mujer que ha andado en caminos de adulterio, de fornicación o de cualquier sea el pecado que haya cometido, se arrepiente, Dios le puede perdonar. Dios puede tener misericordia
del hombre y de la mujer cuando se arrepienten. Bendito sea el Señor. Porque dice la palabra de Dios que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Bendito sea el Señor. Que Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Los soberbios son aquellos que aunque saben que están en pecado, que aunque saben que están haciéndolo mal delante de la presencia de Dios, no se humillan, sino que siguen pecando, siguen robando, siguen matando, siguen adulterando, siguen haciendo lo malo y viven orgullosos de su pecado. Bendito sea el Señor. Pero el humilde es aquel que reconoce que es pecador, aquel que reconoce que sus acciones desagradan a Dios y se humilla y le pide perdón a Dios. Por eso dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza espiritual, amigo, habla de una persona que reconoce que no tiene los recursos para agradar a Dios, que no tiene los recursos espirituales para decirle a Dios: yo soy justo, para decir, ¿sabes qué? Yo he hecho lo bueno, porque dice la palabra que no hay justo ni siquiera uno. Bendito sea el Señor. Cuando el hombre reconoce que es pecador y que tiene necesidad de Dios, Dios le tiene misericordia y le perdona. Y hay una promesa que dice: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Amigo, usted en esta hermosa mañana puede hacer dos cosas con este mensaje. Puede rechazarlo, puede ignorarlo y hacer como que no ha oído nada. Pero usted enfrentará sus consecuencias delante de Dios. Porque en esta mañana Dios me ha mandado como atalaya a traer un mensaje de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios que si el atalaya mira venir el mal y advierte al pueblo y el pueblo no hace nada, el pueblo le caerá el mal, pero el atalaya habrá librado su alma, habrá librado, aleluya, su vida de la sangre del pueblo. Pero si el atalaya mira venir el mal sobre el pueblo y no tocare la trompeta y no advirtiere al pueblo de que viene destrucción, dice que el mal caerá sobre el pueblo, pero el atalaya le rendirá cuentas a Dios por no haber dado la voz de alerta. Así que esta mañana yo estoy librando mi sangre, estoy librando mi responsabilidad al traerle el mensaje, al traerle la palabra, al decirle: bendito sea Dios, que Cristo le ama, pero que si usted no se arrepiente, destrucción viene sobre su vida. Bendito sea el Señor. Ahora, si usted se arrepiente, bendición viene sobre su vida de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, amigo, usted puede hacer dos cosas, como le decía: rechazar el mensaje y enfrentar las consecuencias de haber endurecido su corazón. O puede hoy humillarse ante Dios y pedirle que le perdone, pedirle que tenga de usted misericordia, que usted se arrepiente, que usted reconoce que es pecador y que tiene necesidad de la gracia, de la misericordia de Dios, que en esta mañana el Señor le está ofreciendo. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra: he aquí hoy el día de salvación, he aquí hoy el día aceptable. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Bendito es el Señor. El libro de Isaías, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Libro de Isaías, capítulo 1, bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes,
seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra de Dios, amigo, amiga, en esta mañana. Dice Dios, venid luego y estemos a cuentas. Oiga bien, Dios le hace un llamado al hombre, a la mujer, para que venga, para que esté a cuentas con Él, para que se arrepienta, para que reconozca que Jesucristo es el Señor. Bendito sea Dios. Ven y luego y estemos a cuentas. Si tus pecados